Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Mauricio Leija, soy psiquiatra. Les voy a contar aquí mis datos. Mauricio Leija, la psiquiatría es una especialidad médica todavía muy poco conocida. En Jalisco hay 17. ¿Perdón? En Jalisco 17. En Jalisco 17. ¿Cuántos? Hay muy pocos. 17, según me decía. 17 psiquiatras. En Jalisco. Según yo son 16, pero a lo mejor. Ah, mira. Psiquiatra quiere El dato para dar cuenta de la magnitud del problema y los pocos que son, ¿no? Ajá. La psiquiatría es la psiquiatría infantil o de la adolescencia, también se le conoce como psiquiatría pediátrica, viene de país, que en griego significa niño. Mi página de internet es paidopsiquiatra.com, nada más le agregan el .com, es muy fácil y sencilla de aprender. Yo soy el representante en Jalisco de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, mejor conocida por sus siglas AMPI. Tenemos una página de Facebook, ustedes nos pueden buscar como AMPI Jalisco. Y ahí estamos informando sobre actividades que estamos teniendo en el estado que son de interés para profesionales que trabajan con niños. Y yo estos minutos los quiero dedicar para platicar un poco sobre una condición que es muy frecuente en los niños y que es una situación que nos preocupa porque habitualmente no se identifica o no se trabaja de una manera adecuada. Y les vengo a hablar de un problema muy común, que es el TDAH, que son siglas que significan trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es una condición frecuente porque, dependiendo de los estudios de prevalencia, los investigadores han encontrado que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se encuentra en el 5% de los niños. Quiere decir que uno de cada 20 va a tener esta condición. Entonces imagínense, si tenemos un grupo pequeño de 20 niños, al menos uno, de acuerdo a la estadística, va a tener esta condición. Un grupo de 40 va a tener 2, un grupo de 60 niños, que creo que no los hay o casi no los hay, va a tener 3 niños con esta condición. Podemos decir que en todas las escuelas del mundo, todas las escuelas del planeta Tierra tienen 1, 2 o hasta 3 niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema de salud que se ha identificado desde hace mucho tiempo, ya tiene más de un siglo, porque desde 1903 un pediatra británico llamado Frederick Steele, él empezó a publicar en una revista médica sobre problemas de conducta de los niños y cómo esto tenía un trasfondo orgánico o cómo la conducta infantil entraba, de acuerdo a la evidencia, en el campo de la medicina. Es decir, dentro del quehacer médico también está el evaluar y el tratar problemas de conducta de los niños. Ha recibido muchos nombres el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No es una condición nueva o de reciente descubrimiento, solamente que antes se le llamaba distinto. Al principio, a inicios del siglo XX, se le conoció como el trastorno del comportamiento postencefalítico, después se le llamó daño cerebral mínimo, después disfunción cerebral mínima, se le ha llamado en la década del 60 reacción hiperkinética de la infancia y ahora se le conoce más como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así es como aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión 5, que es la obra que utilizamos los psiquiatras para poder diagnosticar. Pero también es una entidad psicopatológica reconocida por la Organización Mundial de la Salud. La Clasificación Internacional de Enfermedades, tanto la versión 10 como la más reciente, la 11 que acaba de salir, también identifica este trastorno, aunque le da un nombre distinto. Le llama perturbación de la actividad y de la atención, pero es la misma condición, ¿no? Pero generalmente lo conocemos como el TDAH. Ahora, ¿en qué consiste el TDAH? El TDAH es un problema del neurodesarrollo que afecta funciones del cerebro mejor conocidas como las funciones ejecutivas, y esto tiene que ver con la capacidad de los niños para poner atención, para ser flexibles si su ambiente cambia, para inhibir respuestas y para retener información en su memoria. Cuando uno va a comer a algún lugar y te atiende un mesero y no trae la libretita,
este mesero tiene que guardar en su memoria de trabajo o en su memoria RAM esa información. Bueno, los niños con TDAH, esa memoria RAM o esa memoria de trabajo no está trabajando al 100% y tampoco está trabajando al 100% el freno del niño, que es algo interesante porque, vamos a poner aquí un esquema, aquí tenemos a un niño travieso. Y fíjese, es algo interesante porque una autoridad mundial en TDAH, que es Russell Barkley, él dice que los niños se portarían bien si pudieran hacerlo. Y me ha tocado conocer algunos testimonios de niños donde ellos les dicen a los papás, es que no me puedo portar bien, no puedo estar tranquilo, no me puedo controlar, porque los niños se dan cuenta que si ellos se portan mal, por supuesto que su calidad de vida disminuye porque los regañan más, los castigan, y eso finalmente va dañando su autoestima. Pero lo que se ha estudiado es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene que ver con el desarrollo del cerebro, por eso se le conoce como un trastorno del neurodesarrollo, y que generalmente ya se trae de nacimiento. Puede ser por muchas cosas, a veces situaciones que tienen que ver con el ambiente intrauterino, o a veces puede ser por herencia. No es raro que un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad tenga uno o ambos padres con la misma condición. Niños que tienen fracaso escolar se entrevistan a los papás, a veces el papá o la mamá también le batallaron mucho en la escuela, pero generalmente no recibieron atención. Se ha criticado mucho el TDAH, aquí dice que no existe, que está sobrediagnosticado, pero creo que al menos en mi medio, o al menos aquí en Guadalajara, yo me atrevo a decir que la mayoría de los niños no están diagnosticados y por tanto no reciben tratamiento. El cerebro tiene una región, la región más anterior, que se conoce como corteza prefrontal, que se ha visto, se ha estudiado que en los niños con TDAH eso no está trabajando al 100%. Imagínense ustedes un vehículo o una máquina que se mueve constantemente pero que le falla el freno. Esto es interesante porque todos, niños, adolescentes y adultos, tenemos la función de freno en nuestro cerebro, que esto tiene un nombre, se le llama inhibición conductual. Cuando nos enojamos o nos dan ganas de pelearnos o decir una mala palabra, activamos ese freno y nos funciona como el freno de cualquier máquina. Bueno, los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen dificultades para frenarse, entonces son niños que siempre se están moviendo, que reaccionan muy fácil, si otro compañerito los provoca o los insulta, reaccionan de manera excesiva y a veces, y esto lo dicen mucho los psicólogos, lo que se busca es reforzar los límites, tanto los que se ponen en casa como los que se ponen en la escuela. Y no estoy en contra de que se le pongan límites a los niños, por supuesto, el niño debe de crecer con límites, pero esto es una condición neurobiológica, es decir, el tratamiento del TDAH, si queremos que realmente sea efectivo, sí tiene que llevar en la mayoría de los casos un componente farmacológico, porque lo que están fallando no son los límites externos, está fallando la maquinaria, hay una falla en el cerebro, hay áreas del cerebro que no están trabajando al 100%. Les voy a poner un ejemplo para ver si lo pueden entender mejor. Imagínense ustedes una ciudad donde la mayoría de los vehículos tienen fallas en su freno. Y quien gobierna esa ciudad decide controlar eso poniendo más agentes de tránsito en los cruceros, ¿no?, en las esquinas. De todos modos, aunque haya agentes de tránsito coordinando esa ciudad, pues los autos se van a pasar los altos y va a haber accidentes porque les está fallando el freno, no lo puedes poner desde afuera. A veces aunque un maestro ponga límites o aunque los padres pongan límites, los niños no se ponen a sí mismos su propio límite. Es decir, el tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad consiste en que un medicamento le ayuda al niño a que estas zonas del cerebro que no están trabajando al 100% trabajen un poco a marchas forzadas y el límite venga desde adentro. Algunos maestros nos preguntan cómo pueden trabajar con estos niños en clase y sí podemos dar algunas recomendaciones que son prácticas, pero creo que lo principal, o al menos mi visión como psiquiatra infantil, es que al ser una condición de salud, pues se tiene que recibir un tratamiento médico. Es como si una maestra me preguntara qué debo hacer con un niño diabético en el salón o un niño epiléptico. Bueno, lo primero es asegurarse de que ese niño está recibiendo una atención médica, ¿no? De hecho, sería hasta poco ético que la escuela supiera que un niño tiene una condición y no está siendo tratado, porque eso va a generar algunas dificultades
Y la escuela, que no es una institución de salud, pues se las va a ver en dificultades para tener un problema dentro del aula, ¿no? Cualquier condición de salud que se presente en una escuela, eso va a poner en jaque a todo el sistema, porque la escuela no está diseñada para eso. La escuela está diseñada para la educación, no para atender problemas de salud, y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema de salud. Algunas maestras me dicen, ¿cómo controlamos al niño? Bueno, nosotros a veces la violencia o los episodios de explosividad los controlamos de un modo en un hospital psiquiátrico, ¿no? Donde yo trabajo, pero no sería viable que la manera en cómo controlamos a pacientes agitados en un hospital psiquiátrico simplemente en una escuela, porque es otro contexto, y que además la escuela no está diseñada para eso. Yo no puedo decir, no, pues inyectarle un antipsicótico al niño, ¿no? O sujétalo, o tener una observación. La escuela no tiene esa infraestructura, y creo que aquí el trabajo de los maestros es identificar los casos y poder convencer a los papás de que tienen que recibir atención. Pasa algo curioso, a veces sucede que el problema se detecta muy bien en el aula, y generalmente los maestros se dan cuenta que yo creo que con una semana de comenzar un nuevo ciclo escolar, los maestros ya detectan quiénes son los más inquietos, los que siempre se están moviendo, los que están distrayendo al grupo, y a veces cuando hablan con los papás pareciera que ese niño no da muchos problemas en casa, porque los papás no están muy conscientes de eso. Esto puede ser por dos cosas. Una, como les decía al principio de esta información que les estoy compartiendo, pudiera ser que mamá o papá también tengan déficit de atención, entonces tampoco son muy observadores de la conducta de los niños, ¿no? O la otra es que mamá y papá ya se han adaptado demasiado a la hiperactividad del niño, ya no les resuena, ¿no? Es así como cuando te adaptas al sonido de un refrigerador, que no sé si les ha pasado, el sonido del motor del refrigerador está sonando, y cuando se apaga te das cuenta que lo estabas oyendo, porque te ves habituado a ese sonido, ¿no? De hecho, la habituación es la manera más sencilla de aprendizaje que existe en el mundo. Creo que nada más necesitas 2 neuronas para habituarte a algo, ¿no? Porque eso lo ha explicado Eric Campbell. Entonces los papás están acostumbrados a la hiperactividad de los niños, entonces ellos ya no ven los problemas que se generan en la escuela. Creo que el trabajo de los maestros, más que saber cómo trabajar con estos niños, es intensificar un poco el problema, es decir, mostrarles a los papás las dificultades que el niño tiene. En mi experiencia, muchos papás me han contado que cuando ellos van a una, por ejemplo, clase pública, o ellos pueden asomarse en el salón, ellos ya se dan cuenta de que Pedrito, Jaimito se están constantemente moviendo, o están tirados en el suelo, o están volteando 180 grados a donde está la maestra, y entonces los papás ahí como que les caen en cuenta y dicen, es cierto, creo que mi hijo sí tiene un problema para poner atención y para poderse controlar, y dan el primer paso para recibir atención. Sí es importante que el equipo de las escuelas convenza a los papás, y si no convence a los papás, pues convencer a otros familiares. A veces se decepcionan mucho los maestros porque hablan con la mamá y parece ser que la mamá no entiende lo que está pasando con el niño, pero tú lo que sigues es hablarle al papá o al tío o al abuelito o a la abuelita o al bisabuelito o cualquier miembro de la familia que pueda decir, sí es cierto, Pedrito, Jaimito, Luisito tienen un problema de conducta, y yo, aunque soy el abuelo, yo voy a buscar que le den atención, ¿no? Movilizar los recursos de la familia para que estos niños puedan recibir un buen tratamiento. Porque también lo cierto es que aunque los maestros tuvieran estrategias muy buenas y eficaces para ayudar a un niño con TDAH en la escuela, pues lo cierto es que el niño pues sale de la escuela y va a tener 1000 y un problemas el resto del día, ¿no? Yo como psiquiatra infantil pues me interesa la salud mental de los niños las 24 horas de su día, los 365 días del año, no nada más resolver el problema en el aula, porque si tú tienes problemas para concentrarte, tienes problemas para todo en la vida, porque necesitas concentración para comer, es más, necesitas concentración hasta para ir al baño, necesitas concentración para todo, y eso les falla mucho a los niños y eso disminuye su calidad de vida. Entonces creo que lo más importante es identificar los casos, convencer a los papás de que busquen tratamiento y que ellos lleven al niño o establezcan un contacto con un profesional de la salud, que puede ser un psiquiatra infantil o también puede ser un neurólogo pediatra, porque ambas especialidades médicas atienden este tipo de problemas del neurodesarrollo. Es muy complicado para nosotros cuando los papás no identifican el problema, no están convencidos y solamente van con el médico porque la escuela los presionó. Ellos no están convencidos. Entonces fíjense cómo es la situación un poco enredosa, porque yo les digo a los papás, bueno, si ustedes no están convencidos de que Pedrito tiene un problema, sino que solamente ustedes
vienen porque la escuela los presionó, pues entonces yo soy un prestador de servicio, pero en realidad mi cliente es la escuela o la maestra. Y finalmente no están aquí en el consultorio para dar la información. Y ustedes, papás, realmente no son mis clientes ni son los usuarios de mi servicio. Ustedes simplemente trajeron a Pedrito o a Jaimito o a Luisito siguiendo indicaciones, pero no están ustedes comprometidos con el proceso. Entonces no basta con presionar o con obligar a los papás, porque ellos nunca se convierten en los clientes del profesional, simplemente llevan al niño y su postura de pasividad o de poco involucramiento hace que el tratamiento fracase o que no haya un apego o un buen seguimiento. Para diagnosticar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no hace falta ningún estudio clínico, ni de gabinete, ni de sangre, porque es un problema que se encuentra a nivel de la química del cerebro y todavía no existe un estudio que nos permita mirar ahí. La electroencefalografía no es capaz de registrar el TDAH, estudios de imagen como resonancia, tomografía tampoco, radiografías menos, exámenes de sangre no. Quizás si existiera algo para detectar el TDAH sería a lo mejor una biopsia de cerebro con estudios de inmunohistoquímica, pero eso no se va a hacer, ¿no? Generalmente el TDAH se puede diagnosticar en una primera consulta de psiquiatría infantil y con eso basta para poder arrancar un tratamiento o dar recomendaciones a los padres. Nosotros tenemos una página de internet que se las voy a recomendar, donde damos información sobre el TDAH, www.hablemosdeltdh.com. Es un proyecto de comunicación digital, tiene también sus redes sociales. Pueden ustedes recomendar este sitio a los papás, www.hablemosdeltdh.com, y ahí estamos generando información y contenido de valor para nuestra comunidad. Bueno, es todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Cuando teóricamente no te toca, pero estás ahí y te toca porque te toca. Sí, hay un libro muy interesante de Fernando Sabater que se llama El valor de educar, donde habla sobre cómo las familias han ido abandonando paulatinamente sus funciones, sobre todo de socialización, y que eso ha caído o ha sido puesto en manos de los maestros o de las instituciones públicas. Hay un capítulo en ese libro que se llama El eclipse de la familia y muestra cómo las instituciones o los servicios que brindan atención a niños se están sobrecargando porque los papás han abandonado esta parte de lograr que un niño, por ejemplo, pueda estar sentado, pueda evitar morder a otros, y entonces los maestros se enfrentan a esta situación en donde dicen, bueno, yo estudié para ser maestro, yo estudié para enseñar a los niños, pero prácticamente me traen a los niños en estado salvaje, ¿no? Por así decirlo, porque no pueden estar sentados, muerde al otro niño, pero los padres se sienten como con derecho a delegar esa responsabilidad a otras personas. Entonces creo que es como un cambio que ha tenido nuestra cultura y nuestra sociedad, donde se están sobrecargando muchos servicios, funciones que ahora hace el maestro, que ahora hace el psicólogo o incluso el psiquiatra infantil, antes lo hacían las familias.